¿Has dicho alguna vez estoy embarazado cuando querías decir estoy avergonzado? Uf, eso pasa mucho y claro, todos se ríen. Hoy vamos directo a eso. Vas a aprender paso a paso y en nivel A2, a evitar estos errores y a corregirlos en el momento, en fiestas, en un café y con amigos. O sea, trucos claros para situaciones reales. Hola, soy Carlos, y sí, también he metido la pata 1000 veces. Pero bueno, de los errores salen buenas historias, ¿no? Y si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, pues vamos al primero, que es clásico, embarazada no es embarrassed. Embarazada es cuando una mujer espera un bebé. Para decir que te da vergüenza, dices estoy avergonzado o me da vergüenza. Sí, mira, una forma súper útil para corregirte es decir, perdón, quería decir. Funciona genial. Por ejemplo, perdón, quería decir, estoy avergonzado. Exacto. Y pasa también con caliente. Mucha gente dice estoy caliente para decir tengo calor. Pero estoy caliente suena, un poco, sexual. Mejor tengo calor. Total. Y otro lío muy pequeño pero importante, sí y sí. Con tilde es sí como afirmación. Sin tilde sí es condicional como si llueve. Parece nada, pero cambia todo. Vamos con una mini historia. Un amigo mío, en una entrevista, dijo, estoy muy caliente por este proyecto. Ay, por favor. Quería decir estoy muy emocionado. Pobrecito. A mí me contaron otra buenísima de una fiesta. La persona quería decir me gusta tu vestido, pero dijo me gusta tu perro. Y claro, todos mirando al perro como si fuera una estrella. Jajaja, sí. Vale, hagamos un roleplay cortito para arreglar eso en una fiesta. Yo hago del estudiante, ¿sí? Dale, yo soy la persona del vestido. Empieza cuando quieras. Hola, me gusta tu perro. Digo, perdón, quería decir, me gusta tu vestido, es muy bonito. Ah. Gracias, qué amable. No te preocupes, te entendí. O sea, pasa, ¿sabes? ¿Ves? Dos frases clave, perdón y quería decir. Con eso ya sales del lío y sigues la conversación normal, sin drama. Y si la gente se ríe, ríete tú también. La verdad, el humor ayuda. Además aprendes y no se te olvida nunca. Otro error gracioso que escucho, estoy constipado. En España constipado es resfriado, o sea, tienes la nariz tapada. A veces la gente cree que es otra cosa del baño, y no, no es eso. Sí, y otro falso amigo, asistir. No es ayudar. Es ir a un evento. Asistir a una clase es ir a la clase. Para ayudar decimos ayudar o atender según el contexto. Hagamos otro roleplay, esta vez en un café. Yo entro y pido con calma. A ver qué tal suena. Perfecto, yo soy la camarera. Vamos allá. Hola, buenos días. ¿Me da un café con leche, por favor? Sí, digo, sí, con poca espuma. Perdón, quería decir sí afirmativo. Claro, ningún problema. Un café con leche con poca espuma. ¿Algo más? Nada más, gracias. Y, tengo calor, ¿puede abrir un poco la ventana? Gracias. Listo. Y viste cómo usaste sí con seguridad y tengo calor. Todo limpio y natural. Antes de seguir, una técnica, cuando no recuerdas la palabra, describe. Por ejemplo, si quieres decir resfriado y se te va, dices, tengo la nariz tapada y toso un poco. Te salvas igual. Buenísima. Y como truco de memoria, yo canto. Sí, canciones simples. Las letras se pegan y luego hablas con mejor ritmo. Yo aprendí Tengo calor por una canción del verano, te lo juro. Vale, hagamos una mini práctica con sí. Yo digo una frase y tú me dices si lleva tilde, ¿vale?
Venga, rápido, a ver si no me equivoco. Dispara. Frase 1. Si vienes, traes pan. ¿Tilde o no tilde? Sin tilde porque es condicional. Si vienes. Fácil. Bien. Frase 2. Sí, quiero ir. ¿Tilde? Con tilde porque es afirmación. Sí, claro que sí. Perfecto. Y última, sí, no sé. Aquí, la primera sin tilde, las otras con tilde, porque dices que sí. Es un jueguito, pero ayuda mucho. Genial. Oye, hagamos un recap rápido, así tipo examen flash. A ver, oyentes, prueba, ¿qué significa embarazada? Espera, yo respondo, embarazada es que una mujer espera a un bebé. Para decir embarrassed, usamos avergonzado o me da vergüenza. Fácil, ¿no? Otra, ¿qué dices si tienes calor? Piénsalo. 3, 2, 1. Tengo calor. No estoy caliente, por favor. Y la última del repaso, ¿cuál es la diferencia entre sí y sí? Con tilde, afirmas, sin tilde, es condicional. Listo, seguimos. Vale, sigamos con historias reales, que enseñan mucho. En un intercambio un chico dijo, estoy cansado de estudiar español. Quería decir, estoy cansado, quiero estudiar español. Cambia todo el sentido, ¿ves? Sí, suena a que ya no quiere más español, pobre profe. Para arreglarlo en vivo, puedes decir, perdón, no eso. Estoy cansado, pero quiero estudiar español. A veces la gente me pregunta, ¿estudio más gramática o hablo más con nativos? Pues, hay debate. Unos dicen que la gramática da base, otros que la inmersión te suelta la lengua. Yo digo, un poco de las dos cosas, ¿no? Totalmente. Con gramática entiendes por qué algo suena raro, y con la calle, con la vida real, aprendes lo que de verdad se usa. Y así cometes menos errores graciosos en situaciones reales. Otra joyita, excitado. En español suele sonar sexual, ¿eh? Para decir excited mejor emocionado o ilusionado. Estoy emocionada por el concierto, por ejemplo. Y soportar no es support. Soportar es tolerar, aguantar. Para support usamos apoyar. Mi familia me apoya, no me soporta, que suena a que te aguantan con paciencia. Metamos un mini roleplay con eso en el trabajo. Yo empiezo, ¿vale? Dale, yo soy tu compañero. Carlos, gracias, tu equipo me soporta mucho en el proyecto. ¿Me soporta? Ah, ¿quieres decir apoya? Tu equipo me apoya mucho. Sí, perdón, quería decir apoya. Gracias por corregirme. Ahora sí, claro. Ese formato es oro, repites la frase correcta y ya está. Sin vergüenza, sin lío. Y aprendes la palabra buena en contexto. Mira otra confusión con me gusta. Con personas me gusta puede sonar romántico. Si solo quieres decir un cumplido, usa me cae bien para carácter, o qué bonito tu vestido para objetos. Es más claro. Sí, sí. Y cuidado con que estoy aburrido y soy aburrido. Estoy es temporal, hoy estoy aburrido. Soy es siempre, carácter, soy aburrido. No quieres decir eso de ti, ¿no? Volvamos a la pronunciación, que también crea malentendidos. La tilde en sí se oye poco pero el contexto ayuda. Di una pausa corta, sí por favor. Esa pausa hace magia. Buen tip. Y articula la R. Por ejemplo, caro y carro. Si te confundes, describe, no barato, caro. Así te entienden igual. Otro falso amigo rápido, ropa no es rope. Ropa es clothes y cuerda es rope. A veces escucho, ¿tienes ropa para saltar? Y yo pienso, ¿un pantalón saltador? Ja ja ja. Y sensible en español es sensitive. Sensible en inglés es sensato,
que en español es sensato. Uf, un lío. Mejor aprender con ejemplos. Soy sensible al frío, es una persona sensata. Hablemos de expresiones que te hacen sonar natural y evitan malentendidos. Por ejemplo, estar en la luna. No es literal, es soñar despierto. Si en clase te pierdes, puedes decir, perdón, estaba en la luna, puedes repetir. Sí, y otra útil, no me sale. Es cuando intentas y no puedes. Intento decir la R, pero no me sale. Suena muy real, muy de la vida. Un consejito para memorizar, crea una mini historia graciosa. Por ejemplo, para recordar tengo calor, imagina que llevas un abrigo en la playa. Ridículo, pero funciona y no lo olvidas. Y practica con amigos una frase de rescate. La mía es, perdón, me explico mal. Quise decir. Así tomas aire, pones la palabra correcta y sigues. Hagamos un ejercicio rápido de corrección. Yo digo la frase mala y tú la arreglas, ¿ok? Frase 1. Estoy embarazado en público. Arreglo, estoy avergonzado en público. O me da vergüenza hablar en público. Mucho mejor. Frase 2. Estoy caliente en la oficina. Arreglo, tengo calor en la oficina. Y si quieres humor, te ríes y listo. Frase 3. Mi familia me soporta en todo. Arreglo, mi familia me apoya en todo. Bien claro. Última, si no vienes, te llamo con tilde mal puesta. Arreglo, si no vienes, te llamo. Sin tilde. Y si afirmo, sí, vengo con tilde. Bingo. Me encanta. Y una cosa más, si te corrigen, di gracias por la corrección. Eso crea un ambiente lindo y aprendes más rápido. La gente quiere ayudar de verdad. Para practicar en casa, pon canciones y sube la letra. Canta despacio, marca las tildes con el dedo, como sí, sí, sí. Y copia frases útiles como quería decir. Y haz tarjetas con pares peligrosos, avergonzado / embarazada, tengo calor / estoy caliente, apoyar / soportar, sí / sí. Las lees una vez al día. 2 minutos, nada más. Otra mini historia para cerrar la parte de errores en fiestas. Un amigo dijo, asisto a tu fiesta y sonó raro. En realidad quería decir voy a tu fiesta. Asistir es formal, no es incorrecto, pero en amigos suena demasiado serio. Sí, mejor, voy a tu fiesta, o paso por tu fiesta. Más natural. El registro también importa para que no suene raro. Pregunta para ustedes, así nos cuentan, ¿cuál fue tu error más gracioso en español, palabra por palabra? Dijiste algo como estoy caliente o mi familia me soporta. Pon la frase exacta y cómo la arreglaste. Me encanta leer esas historias, porque además ayudan a otros. Y bueno, reírnos juntos también es aprender. Como dijimos al principio, si quieres practicar todo esto con calma, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. El enlace está en la descripción. Nos vemos la próxima. Sí, pásate por ahí y juega con las frases, que quedan mejor cuando las dices en voz alta. Gracias por escuchar y ánimo, con humor, los errores se vuelven tus mejores profes.